Gente de Reddit, ¿cuál fue el miedo más estúpido que tuvieron cuando eran niños? Cuando estaba sola, debajo de cualquier cama habían duendes con arcos y flechas que me querían agarrar de las piernas y llevar abajo. La verdad, siempre me he preguntado cómo desarrollé ese miedo si jamás miré nada relacionado en la tele, solo lo saqué de mi cabeza. Quedarme solo, y se cumplió. Tenía miedo de que Dios se enojara de nuevo y un día ver un enorme mar cayendo del cielo. Mi abuela no volvió a leer la Biblia y eso no la tenía contenta. Patear el balón de fútbol, tenía miedo de que se me cayera el pie, jajaja. Cuando era niño desarrollé un trauma, que era quedarme solo, eso es lo de menos, pero era miedoso a todo. Y eso se debe a que cuando tenía 4 años sufrí una experiencia muy traumática para mí, tuve un accidente. Y eso me dejó muy tocado y asustadizo por todo. Bueno, el miedo más estúpido que tuve fue miedo a la lluvia. Literal, cada vez que llovía me ponía como loco, no aguantaba su olor ni mucho menos el sonido ni el cielo nublado. Poco a poco ese miedo fue desapareciendo. Hasta que superé todo eso. Dormir a la par de las puertas, no sé por qué me daba horror tal cosa, siempre dormía en medio o lo más lejos de la puerta posible. A La Llorona, recuerdo mirar una película cuando tenía entre 6 a 8 años, me quedé traumado, no me atrevía a dormir solo, lloraba desconsolado todas las noches. En mi casa consideraron llevarme al doctor o a hacerme una limpia, jajajaja, duré como hasta los 12 aunque ya más relajado. De pequeña quería ser doctora y pensaba que cuando un paciente moría, te llevaban a la cárcel y pasabas ahí toda tu vida. Le tenía miedo a cualquier cosa deforme, que cuando se hacía noche siempre imaginaba caras raras o simplemente personas, aunque cuando prendía la luz eran mis muebles, jajaja. Cuando era pequeña me daba miedo mirar al cielo, porque pensaba que me iba a caer, y a veces me sigue pasando. Cuando tenía 5 años siempre estaba aterrado a que salga un gigante de las nubes algún día. Yo pensaba que cuando matabas una abeja te iba a perseguir todo el panal para picarte. El miedo más estúpido que tuve fue el tener miedo de entablar una relación con una chica por tener fimosis. Tenía miedo de dormirme tarde, porque pensaba que la última persona en dormirse en todo el mundo se moría al día siguiente, no sé por qué pensaba eso o qué lógica usaba. Le tuve un miedo maldito a hablarle a la maestra, jajaja. Yo le tenía mucho miedo a las tortillas, pensaba que si comía una, el resto de familiares de la tortilla me iban a golpear y darme tortas. Las cucarachas. Es normal tenerles miedo o asco por sus condiciones, pero en mi caso, yo pensaba que si me dormía en la esquina de mi cama, las cucarachas me iban a llevar hasta su reino y me iban a comer hasta que me convirtiera en su reina. Estúpido y vergonzoso. No sé qué tan estúpido fuera esto, pero cuando era muy chiquita miré la llamada y tuve alto trauma. Algo que me duró años. Yo hasta casi los 12 años no podía dormir destapada, ni enfrente de una tele, ni ir sola al baño de noche con todo oscuro, etc. Lo peor de mi vida fue cuando fui a visitar la casa de mi abuelo, una vez que era una estancia y bueno, tenía un mantecito de eucaliptos donde yo paseaba. Un día me interné full en el mantecito e iba paseando re chill, cuando en un momento giro la cabeza y había un maldito pozo para sacar agua viejo y hecho mierda. Me recagué de miedo como pocas veces me ha sucedido en mi vida. Tengo 22 años y aún hoy me da miedo soñar y tener pesadillas con esa peli. En la casa de mis padres hay como un segundo patio con una reja al fondo, es más que nada plantas y lleno de arbolitos. Cuando era niño, ya medio bol, ahora que lo pienso, tenía miedo que algo viniera de ahí a mi casa por la noche. Antes de irme a acostar iba en la noche a cerrar bien el portón. Otra ya de grande, tomando medicamentos fuertes, tuve parálisis de sueño, y como un sueño dentro de un sueño. Había una figura malvada negra intentando entrar por la ventana y yo sin poder moverme. Hasta ahora tengo algo de miedo por esa experiencia. La sombra de las sábanas, ropa de cama, colgando en el piso de arriba y se reflejaban en mi ventana. Igual me da vértigo colgar las sábanas para que se sequen. Le tenía miedo a mi profesora del kinder porque iba con falda. Ni siquiera yo puedo explicar el por qué. Creer que en la primaria en primer año siempre me aguantaba ir al baño hasta salir a mi casa.
ya que me decían los de último año que hay una cabeza de un profesor en los baños cuando uno va solo, jajaja. Yo pensaba que si salía de mi casa me iba a morir. También pensaba que había algo debajo de mi cama, entonces me enrollaba una cobija en los pies para que se llevaran la cobija y no a mí. Mi miedo estúpido fue que me traumé con la película de Chucky, y tenía miedo que abajo de la mesa estaría ese maldito muñeco. Yo tenía 7 años y el miedo solo me duró un mes. Miedo a los gatos. Cuando era pequeño la casa en la que vivía con mi familia tenía techo de lámina, por tanto cuando un gato pasaba corriendo por él, sentía que era la bestia más gigante del mundo. En mi infancia mi casa era de lámina. Las tormentas y sus truenos eran abrumadores. Hasta la fecha me pongo nervioso cuando caen truenos. Mi casa es de material pero no puedo evitar seguir teniendo temor. Un día mi hermano me enseñó un video de un chico que fue al baño y había muchas cucarachas bajo el inodoro, y siempre me han parecido desagradables. Desde ese día siempre que iba al baño revisaba que no hubiesen cucarachas. Duré así varios años y luego me di cuenta que se convirtió en una especie de trauma, así que de a poco traté de dejar de hacerlo ya que nunca había nada. Yo le tenía miedo al zorro de Dora la exploradora. No lo sé, pero desde niño tengo miedo que hilos estén cerca de mi boca. Cuando era niña sufría mucho, que una vez le dije a mi madre que quería morir, y ella me lanzó hacia un carro que iba pasando. Desde ahí mi miedo es contarle lo que siento a mi madre. El más estúpido supongo que fue el miedo incesante de mi escuela, y no por tarea o por algún tipo de abuso. Sino que llegaba tan temprano que al estar todo vacío sentía que se detenía el tiempo, y literalmente me iba a quedar en plena soledad y todos desaparecerían. A los reflejos de luz por las noches, creía que alguien vigilaba o que si desaparecía es porque se movió. Las gallinas, les tengo un pánico desde niña hasta hoy. Mi familia paterna es de campo y cuando se trata de gallinas me pongo ultra nerviosa, y finjo hacer algo para ayudar y dejo que mis hermanos lo hagan. De pequeña tenía pesadillas recurrentes en las que al intentar gritar de miedo mi voz no salía, así que hasta ya incluso ser un poco mayor, creía que no se podía gritar de pánico porque se te bloqueaba la voz. Hormigas. De pequeño, una gran cantidad de hormigas se me subieron por la pierna y desde entonces no las soportaba, no podía verlas o ya me ponía a gritar de pánico. Al día de hoy, ya lo he superado y ahora amo a las hormigas. Un día estaba afuera de la casa jugando con mi prima, cuando de repente aparece una persona con una sábana blanca. Yo estaba muy asustado pensando que era un fantasma. Cuando se había ido me quedé paralizado. Después mi mamá dijo que era solo una persona con una manta. Es estúpido, pero recuerdo que cuando era niño mi mamá y mi abuela solían ver una telenovela, y recuerdo que en la canción del inicio salía una cantante con pestañas postizas, y eso era lo que me daba miedo, tal vez porque hacían que los ojos se le vieran más grandes de lo normal. Cuando yo tenía como 6 años, yo veía la película de It, eso, pues una noche la recuerdo me fui a bañar y yo con el miedo de que se me apareciera en la alcantarilla del baño, yo ponía una cubeta o algo para que se tapara la alcantarilla, y pues no se iba el agua pero yo tenía ese miedo. Cuando era niño, más bien a los 5 años, le tenía miedo a la gente que limpiaba mi sala cuna. Yo de pequeño solía pensar que si te pasabas un semáforo, o cruzabas sin mirar, salía un coche de la nada y te atropellaba. Cuando tenía que ir a mi habitación, me daba miedo la oscuridad, así que el juguete o las cosas que llevara, las llevaba corriendo, las dejaba en la puerta y corría. ¿Cuál era tu miedo de pequeño que ya superaste? Cuéntanos en los comentarios tus experiencias, y recuerda suscribirte al canal.